Andrei Siniavsky y Yuri Daniel, escritores de ciencia ficción, son arrestados ilegalmente por escribir manuscritos de ficción y por enviarlos fuera del país con un seudónimo. Su juicio es un punto crucial en la conciencia del movimiento disidente. Hubo varios momentos clave en la historia de lo que se había convertido en una especie de inteligencia al estilo soviético. Fue clave. Ocurrió el juicio de Siniavsky y Daniel, dos escritores muy importantes, y que se usó como señal que lo que había permitido Khrushchev no lo aprobaría Brezhnev. Sus libros no eran antisoviéticos, simplemente eran independientes. A lo que me refiero es que sus libros no eran peligrosos para el gobierno. Eran ellos, Siniavsky y Daniel, con su muestra de independencia y libertad, lo que era peligroso para el gobierno. Hoy son Siniavsky y Daniel los que están escribiendo, pero mañana pueden ser 5 personas más, y después 50 y después 500. Dos disidentes, Alexander Ginsburg y Yuri Galanskov, son arrestados por asistir al juicio, algo legal bajo la Constitución soviética. Sakharov decide actuar. Firma una carta dirigida a Brezhnev en la que defiende a Ginsburg y a Galanskov. Y se quita el sombrero en la plaza Pushkin para protestar por el trato de los disidentes soviéticos. Sus acciones capturan la atención de la KGB. Informe de la KGB sobre Andrei Sakharov. Sakharov nació en Moscú. No es miembro del partido. Es uno de los creadores de nuestra bomba termonuclear. Ciertos elementos hostiles continúan en sus esfuerzos por explotar el nombre del científico, el académico Sakharov, al pedirle sistemáticamente que firme documentos con peligroso contenido político. La siguiente acción de Sakharov impacta al Politburo y se intensifica su vigilancia por parte de la KGB. A principios de 1968, sentí un creciente impulso por hablar sobre los asuntos fundamentales de nuestro tiempo. Mis lecturas y disertaciones me pusieron al tanto de las nociones de una sociedad abierta, de la convergencia y del gobierno del mundo. En 1968 di mi paso decisivo al publicar Reflexiones sobre el progreso, la coexistencia pacífica y la libertad intelectual. No se sabía de un científico soviético que hablara de ese tipo de temas con tanta libertad. Nadie tenía la más mínima idea de quiénes eran ellos, y mucho menos por lo que luchaban, porque seguía siendo una sociedad cerrada y secreta. En un solo día, el 22 de julio de 1968, Andrei Sakharov se elevó a la fama, cuando su ensayo, traído de contrabando, aparece en el New York Times y en la radio internacional. La primera vez que escuché Reflexiones en Radio Libertad, era tan ingenua en esos momentos que no me di cuenta que si un soviético enviaba su material a una estación internacional de radio, lo que eso significaría. Mi esposo, que era un par de años mayor que yo y no tan ingenuo, me dijo, ¿sabes una cosa? O bien tu padre se hace muy famoso o lo perseguirán. Eso fue como una profecía. Y en realidad sucedieron ambas cosas. Creemos que para recibir información oportuna de las intenciones de Sakharov y para descubrir a los contactos que lo incitan a cometer actos hostiles, es crucial instalar micrófonos ocultos en el departamento de Sakharov. Mis padres comenzaron a sentir la presencia de la KGB
de muchas formas. Incluso pensaban que alguien registraba su casa cuando no se encontraban ahí. Cuando volvíamos a casa, mi papá comenzaba a notar que los libros y algunos de sus documentos estaban fuera de lugar. Y cierta vez que regresamos a nuestro departamento en Moscú, mis padres encontraron adentro colillas de cigarrillos. Poco después de las publicaciones de Reflexiones, la vida de Sakharov sufre un cambio drástico. Es despedido de las instalaciones con órdenes de no volver jamás. El gran héroe y científico de la Unión Soviética es desempleado a la edad de 47 años. El 19 de agosto de 1968, la invasión soviética a Checoslovaquia finaliza con lo que se conoce como la Primavera de Praga. La Primavera de Praga, en esencia, fue un intento por parte del Partido Comunista Checoslovaco de establecer lo que se llamó el socialismo con rostro humano. La Unión Soviética estaba muy nerviosa porque sentía que perdería el control sobre Europa del Este. Así que en agosto de 1968, el ejército soviético invadió Checoslovaquia y aplastó la Primavera de Praga. Sentimos cierta envidia hacia los checoslovacos, pues ellos podrían traer cambios. Y siempre, después de la euforia, sentimos la más profunda y yo diría hasta trágica decepción. La esperanza inspirada por la Primavera de Praga se esfumó y el verdadero socialismo desplegó sus colores reales. Para millones de antiguos partidarios, destruyó su fe en el sistema soviético y en su potencial reforma. En 1969, la esposa de Sakharov muere de cáncer. Él se encuentra solo y desolado. Pero su creciente desilusión de las políticas soviéticas lo impulsa a continuar. A los 49 años se une al Comité de los Derechos Humanos, una organización cuyo objetivo era estudiar e informar sobre las violaciones a los derechos humanos en la Unión Soviética. Es en la casa del disidente Valery Chalitza cuando Sakharov ve por primera vez a Eliana Bonner. Cierta vez, yo llegaba. Chalitza estaba recostado en un sofá y hablaba con una mujer muy hermosa. Me impresionó su carácter serio, enérgico y negociador. Cuando salió, Chalitza nos comunicó con cierto orgullo. Era Eliana Bonner. Ha ayudado a los prisioneros casi toda su vida. No puedo dormir si una persona que conozco está sentenciada a muerte. No puedo dormir cuando una persona que conozco es enviada a una clínica psiquiátrica. Y mi respuesta es muy concreta. Andrei e Iliana se mantenían muy unidos, gracias a su mutua pasión sobre los derechos humanos, y también a que el amor entre ambos crecía. El 7 de enero de 1972, Sakharov y Bonner registraron su matrimonio. Nuestra unión se basó en algo muy sencillo, en nuestro amor mutuo. Ellos siempre decían esto, que tenemos que, cada año cuenta por 3, porque antes que nada, porque sentían, bueno, eso pienso, que al fin se habían encontrado uno al otro y no sabían cuánto tiempo les quedaba. Se habían encontrado en su avanzada vida. Así que, por eso decían que cada año tenía que contar por 3. Su luna de miel fue en un avión hacia Kiev.
para apoyar a otro disidente en juicio. Hubo tal vez algo simbólico sobre nuestro comienzo, sobre nuestra vida marital. Muchos años después, ciertos de mensajes como ese nos obligaban a ir deprisa a diferentes lugares, a estar escribiendo hasta las 4 de la mañana, discutiendo con algún oficial hasta quedar roncos. Sakharov siempre trató de ayudar a las personas que estaban en problemas. Y no por algún crimen, sino por el hecho de haber dicho abiertamente lo que pensaban o por poseer algún libro prohibido. Y él siempre estuvo del lado de esas personas públicamente. Ya se ha sabido que escribió más de 300 cartas en defensa de estas personas. Fue a la corte por muchas personas y trataba de aparecer en las audiencias, pero no era admitido dentro de la corte, así que se quedaba pacientemente en el exterior y esperaba que la persona saliera. Su cocina se convertía en el lugar de reunión de disidentes y en la que hablaban de reformas y donde disfrutaban de sopa de col antes de ser acorralados y hacerlos prisioneros. Por el éxito de nuestra desesperada causa, era la frase en su brindis. Era más que un partido. El partido de la cocina, si quieren llamarlo así. Había pocas personas, tal vez una docena. Se reunían alrededor de la mesa, donde hablaban de los problemas del país, los arrestos, los interrogatorios y las persecuciones. En el año de 1972 se produjo una ola de arrestos. Muchos de los disidentes que se reunían en la cocina de Sakharov desaparecieron lentamente. Los soviéticos buscaron un relajamiento de tensiones con los Estados Unidos. Los disidentes sabían que no podían confiarse en sus líderes. En junio de 1974, durante la visita de Nixon a Moscú, Sakharov protagoniza la primera de muchas huelgas de hambre. El Occidente jugaba un juego peligroso al aceptar ese relajamiento sin insistir en una democratización de la sociedad soviética. Un país no respeta su propia constitución. No puede esperarse que respete ningún otro acuerdo, solo aquellos que satisfagan sus propios intereses. El régimen tacha de traidor a Sakharov e incita a que todos los ciudadanos hagan lo mismo. Llegan cientos de cartas denunciando a Sakharov, pero la más hiriente es una carta firmada por 40 académicos que llamaron traidor a Sakharov. Yo pensaba que lo más importante en mi vida era proteger a mi hija. Si le comentaban algo en la escuela o leía algo en algún periódico que su abuelo era un traidor, yo debía explicarle cuál era la verdad. Yo le expliqué que su abuelo no era un traidor, que era un hombre sumamente inteligente y más intuitivo que el sistema, que esa era la razón por la que el sistema lo trataba tan mal. Я прошу вас, Елену Сахарову Боннер, El Occidente no está de acuerdo y otorga a Andrei Sakharov su premio máximo. En 1975, a la edad de 54 años, se convierte en el primer ciudadano soviético en recibir el Premio Nobel de la Paz. Ileana Bonner vuela a Noruega en representación de su esposo, pues a Sakharov le niegan el permiso de asistir. El día que Sakharov recibe el premio Nobel, asiste al juicio de su cercano amigo Sergei Kovalev. Sakharov estaba en los pasillos de la corte. No lo vi en el juicio, porque no tenía permiso de entrar. Solo escuchaba su voz que repetía:
Soy el académico Sakharov.